médico internista e infectólogo. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, yo quiero sobre todo con estas entrevistas, además de dar información, dar tranquilidad, porque decíamos antes que después de lo que vivimos con el COVID, yo creo que cualquier brote de enfermedades así nos pone en guardia a todos, ¿no? Sí. Yo quisiera comenzar, ya hemos comentado un poco para nuestros usuarios y usuarias qué es la viruela, pero usted es el experto. Nos quisiera que nos comentara pues los detalles de lo que es la enfermedad, de cómo se transmite, de cuánto dura, de si hay vacunas y si las vacunas están disponibles. Ok, lo primero es lo más importante, no generar alarma. Exactamente. El hecho Generar de que, tranquilidad. Es algo que está pasando, pero que ya va. No es que se va a cundir el mundo con viruela del mono. Correcto. Y eso es por el hecho de que, claro, cuando uno escucha que se declara una emergencia internacional producto de una enfermedad, la gente entra en pánico. Y más con todo el antecedente que tenemos con el COVID. Exactamente. Ahora bien, el hecho de que se declare emergencia, eso es más un procedimiento administrativo. Me explico. El número de casos no da como para generar una alarma mundial, pero eso sirve para conseguir fondos para investigación, implementación de programas, etcétera, que va a facilitar, sobre todo a la OMS, para poder hacer todo este trabajo para evitar que esto progrese y que sea realmente un problema. Por eso es que se llama emergencia y es básicamente para eso. Ahora, la viruela es un virus ya altamente conocido. De hecho, se vacunaba de forma sostenida hasta los años 80 y es producido por un virus Pox. Y bueno, ha tenido históricamente diferentes, digamos, procesos. El foco siempre ha sido África, sobre todo África Central. En este caso el foco está en la República Democrática del Congo, que es donde hay más casos. Y hemos tenido históricamente, ya todos conocen que en el año 2022 también se declaró la emergencia y se controló. En esta hay dos clados. Clados son como variantes. Unas que están en la África Central y otras que están en la parte occidental. El comportamiento es diferente uno al otro. El del 2022 era sobre todo del grado 2 específicamente, y afectó sobre todo a hombres que tienen sexo con hombres, o sea, población de gays y bisexuales. Se transmitió sobre todo por la vía sexual y fueron las personas más afectadas. Lo que sí se observó que la mortalidad pues no fue tan alta y bueno, ahí no hubo problema. En general no es una enfermedad que tenga un alto riesgo de muerte. Pudiera tenerlo si no hay una buena atención. Claro que sí, la gente también se muere. En el 2023 empezaron a observar otra vez un repunte, vieron que el clado, la variante es diferente y se empezaron a aumentar los casos comparando con los años 2023-2024 y que la mortalidad aumentó, o sea que esta variante es un poco más letal. Siempre se genera la alarma y todavía no hay ningún caso fuera, solamente hay un solo caso que reportaron ahorita en Suecia hace un par de días de una persona que estuvo en la zona endémica y regresó al país y bueno, llegó con ya la infectado, pues. Sí, ahorita esta enfermedad, ¿qué es lo que produce? Primero una primera parte que la gente tiene malestar general, dolores musculares, o sea, síntomas inespecíficos. Y después empiezan a aparecer lesiones en la piel. Y esas lesiones tienen todo, empiezan siendo unas pápulas, van creciendo, se hacen unas vesículas, y por el contacto con estas lesiones es que se transmite más. Hay también es parecido a lo que pasa con la lechina, por ejemplo. Exactamente. Aunque también por vía respiratoria también se puede transmitir en menor, pero también se puede transmitir. Y en este caso siempre hubo la duda si poderlo catalogar como una ITS, o sea, como una infección de transmisión sexual. Evidentemente, a través del sexo se puede, pero la pregunta es, ¿se transmite por semen? ¿O se transmiten o se pueden transmitir por los flujos vaginales? Por los flujos vaginales, etcétera. Eso no está del todo claro, pero sí ya se habla de que esto también es una infección de transmisión sexual. Este último brote que estamos viendo ahorita ha afectado sobre todo a niños. O sea, se han reportado 14.500 muertos, o sea, personas fallecidas. En el anterior, desde el 2022-2023, hablan de 96.100 y tantos fallecidos. O sea, te das cuenta que hay una proporción mayor. Sí, que hay una proporción bastante mayor.
bastante mayor, de fallecidos respecto a los infectados. Correcto. ¿No? Los comportamientos de los diferentes clados es distinto. Aparentemente, aparte, o sea, además que está afectando más niños menores de 15 años, también se ven más afectadas también mujeres. Todavía estamos, como decir, en pleno, digamos, en pleno, digamos, en pleno auge de aumento de todo esto. Y bueno, estamos viendo cómo están viendo, evidentemente nosotros no, cómo es el comportamiento, cómo se está comportando esto. Supuestamente se transmite más fácil y evidentemente tiene un mayor porcentaje de letalidad. Transmisión es por contacto directo. Ahora, doctor, si me permite, quiero recordarle a quienes nos están escuchando que estamos conversando con Mario Comegna, mi cointernista, infectólogo. Háblenos de las vacunas. ¿Ya se han desarrollado vacunas? Que las vacunas están disponibles? ¿Quién las produce? No. Las vacunas de viruela, las primeras, eran de virus atenuados, funcionaban. Muchos de nosotros, sobre todo los que tienen más de 50 años, seguramente los vacunaron porque eso era obligatorio en su momento tenerla. Y después desde los 80, como y por cierto, era una vacuna dolorosa. Y yo recuerdo que calentaban la aguja para inyectarte. Es terrible y dejaba una cicatriz, dejaba una cicatriz importante. Pero también es una vacuna muy tóxica. Entonces tú no puedes pretender vacunar masivamente con una vacuna de ese tipo, que era de la primera generación, que tenía mucha toxicidad. Además no se justifica. Y hay que tener en cuenta que las vacunas no van a controlar el brote, este brote agudo. La vacuna es a futuro para evitarlos. Este brote lo que hay es que hacer todo un seguimiento. Bueno, hay tratamientos, tampoco no son de fácil acceso. Pero volvemos a vacunas. Hay nuevas vacunas de segunda y tercera generación, mucho menos tóxicas. Yo sí siento que hubo como que fallas, como que en el 2022, después dejaron el 2023, digamos, cesó la emergencia, no se produjeron las suficientes vacunas, no se vacunó lo suficiente, sobre todo en estas zonas de África. Hay problemas geográficos, hay problemas políticos, problemas económicos en todos estos sectores o estos países que están afectados. Y eso, evidentemente, también genera dificultades. Son vacunas efectivas. ¿Disponibles? No están disponibles. En el momento álgido del brote anterior, 2022, solo estuvieron disponibles para América Latina y el Caribe 100.000 dosis de vacunas. Evidentemente esas se utilizaron para los grupos, digamos, de riesgo. Llámese desde personal sanitario hasta en ese momento hombres que tienen sexo con hombres y trabajadores sexuales, etcétera, trabajadores y trabajadoras sexuales. Ahora no hay disponibilidad, esa es la gran preocupación, por eso se declara la emergencia para que se produzcan más vacunas. La que más se utiliza es la Genuis, que es de un laboratorio noruego. Se están produciendo, pero la capacidad de producción es bastante, digamos, limitada, ¿no? Limitada, y la disponibilidad evidentemente está limitada. Ahorita el foco por donde se tiene que empezar a actuar, sobre todo en la zona evidentemente el centro, la parte subsahariana de África, que es donde está más afectada, y todos los controles epidemiológicos. Hay razones para que se preocupe uno, ande preguntándole a su médico si tiene la vacuna de la viruela del mono. No, porque esto en teoría no se debería vacunar masivamente a toda la población. Solamente se vacuna a grupos que pudieran estar o que tienen actividades de riesgo. No tiene sentido ahorita generar una alarma y que la gente se desespere buscando. Sí, yo quiero enfatizar mucho eso porque recordemos que cuando el COVID hubo que desarrollar rápidamente vacunas, hubo polémica alrededor de las vacunas, polémicas que involucraron a gente como el presidente Trump, que mandó a la gente a tomar cloro, por ejemplo, o Bolsonaro, que no creía en las vacunas. Es decir, había incluso se estigmatizaron vacunas como la rusa o las cubanas, pero que al final se aplicaron y funcionaron y se salió, digamos, de ese trance complicado que fue la pandemia del COVID. Son dos escenarios completamente distintos. Que bueno, yo quiero enfatizar en eso, doctor, porque quiero que la gente entienda que la justa dimensión de esta situación. Correcto, está clarísimo que en COVID era la dimensión de lo desconocido. Nos agarró pero fuera de base, no conocíamos el virus, no habían vacunas, no habían tratamientos, no había absolutamente nada. La viruela, tenemos una historia de viruela. Tenemos historias de vacunas de viruela que son efectivas incluso para esta
que por cierto se llaman mpox ahorita, ni siquiera se puede estigmatizar a los simios y los monos. Entonces no la llamamos ya ni viruela del simio ni la viruela del mono, o monkeypox en inglés. Son dos escenarios completamente distintos. Ujú. Aquí hay historia, hay conocimiento, hay medicamentos incluso que también pudieran ser efectivos. No es una enfermedad con la mortalidad que tenía ni la transmisibilidad. Es otra cosa. Esto no es para generar un tipo de alarma, simplemente estar informado y ya. No, le agradezco muchísimo, de verdad, todo lo que nos ha explicado, la aclaratoria que ha hecho, porque creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión Claro. y no generar pánico ni angustia respecto a esta situación sanitaria. Pues yo creo que, bueno, también si se quiere, y ahí me gustaría para cerrar, agradeciéndole su disposición a conversar con nosotros, su reflexión sobre lo que se aprendió justamente con la pandemia del COVID en esto de actuar más rápidamente, ¿no? Sí, bueno, definitivamente COVID fue un aprendizaje para muchas cosas. Lo único, bueno, aparte de todos los temas políticos y todo el ruido que se generó alrededor, que es que la ciencia es lo que prevalece. Uh-huh. Y hay que creer en la ciencia, para eso es que se estudia y se hacen y se generan cosas. Y demostrar, controlar, yo sé que COVID fue terrible para muchos. Sí. Se murió muchísima gente y con todo lo que nos pudo haber pasado. También lo positivo es que en escasos 2 años ya se tenían vacunas efectivas, medicamentos, se logró controlar la epidemia de alguna manera. Está claro que seguimos viviendo con el virus, pero ya en otras dimensiones, pues. Absolutamente diferente. Lo que se logró, se llamaba Sí. entonces la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño, correcto, o inmunidad colectiva. Pero bueno, el costo fue muy alto, pero bueno, nada, ahí también demostró que los sistemas sanitarios a nivel mundial, incluyendo los países del primer mundo, son frágiles, somos muy frágiles y tenemos que estar pendientes y hay que cuidarse, pues. Ahora, fíjese, ya en América Latina, donde afortunadamente no se ha reportado ningún caso hasta ahora, ya hay por lo menos 4 países, incluyendo Venezuela, que han anunciado medidas de protección, medidas de vigilancia sobre este tema. Es lo correcto. Uh-huh. Eso es lo correcto. Bueno, hay que estar alerta, hay que, montar una estrategia para poder controlar y cortar esa cadena epidemiológica, que buscar cortarla. Y sí se puede, evidentemente sí se puede, si se hacen bien las cosas. Aquí hay un ingrediente, un poco peligroso, Uh-huh. que fue lo que lo vivimos en el brote del 2022, que es el tema de la estigmatización. Claro. Entonces eso hay que manejarlo con mucho cuidado, porque evidentemente muchas personas pudieran no consultar, aun cuando sospechen de que pudieran tener esta enfermedad, por el miedo de que las vayan a aislar o que las vayan a estigmatizar, etcétera, que lo vivimos en el brote anterior. Entonces hay que ir con mucho cuidadito. Bueno, yo le agradezco muchísimo, doctor, que haya decidido compartir sus conocimientos y esta información, que deje claro este panorama, que no hay motivos para angustiarse, para preocuparse, que ya se ha dado un paso correcto, que es anunciar una vigilancia especial sobre la posible presencia de mpox, se llama. mpox. Así sí. Hay que referirse. Hay que estigmatizarse ahorita. Sí, los pobres monos no tienen la culpa. No tienen la culpa. Virus, finalmente pues. Es una zoonosis y no tienen la culpa. Y le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Con mucho gusto. Era el doctor Mario Comegna, médico internista e infectólogo. Bueno, yo creo que quedó bastante clara la información sobre la mpox, como se debe decir correctamente, no viruela del mono. Es un virus de la familia de las viruelas que incluye otras variedades. Hay un foco en África. Este foco, como nos explicaba el doctor Comegna, es más fuerte que el que se presentó en 2022. Hacía la referencia de que hasta ahora se han reportado unos 14,000
infectados, con una proporción de unos 500 fallecidos. Puede tener complicaciones, pero en general es una enfermedad vírica que entre 2 y 4 semanas se supera el contagio por contacto con fluidos, con las llagas de la persona infectada, y también por transmisión sexual, aunque no es exclusivamente por esa vía. Esto, apretado resumen, hay vacunas disponibles, pero que nos decía el doctor Comegna que a su juicio no se planificó la posibilidad de un nuevo brote con la producción de vacunas, y la declaratoria de emergencia de interés internacional que hace la Organización Mundial de la Salud tiene que ver justamente con destinar recursos para la producción de vacunas, para el MPOX, para una correcta distribución de las mismas en el mundo, puesto que nos decía hay muy pocas vacunas disponibles, que además se han aplicado o se han enviado fundamentalmente a África, donde se han dado los 2 brotes importantes de esta enfermedad. Hecho este comentario, nosotros repasamos